Hola, soy Patricia Araya de Fundación Papudo y estamos en nuestro programa Todos Hablan para comunicar, educar y difundir temas de importancia comunal. Hoy día estamos con Cecilia Iturra, coordinadora pedagógica de ECOCOR y activista de ABA. Ella también es vecina del Romeral y nuestro tema es temas del Romeral del Tome de Papudo. Bienvenida Cecilia, un gusto conversar contigo y partamos con nuestro objetivo. Tenemos, Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. adelante Cecilia, ese es nuestro tema. Wow, Amenaza ya. brutal, el boom de loteos brujos, el Romeral, comuna de Papudo y otras localidades. Cecilia, este es un tema que te preocupa a ti, me preocupa a mí también y nos preocupa a muchos de nuestras localidades, Puyalli, Papudo, el Romeral, Huaquén, etcétera. Pero yo sé que tú has trabajado mucho tiempo en este tema y que vienes luchando hace rato y quisiéramos conocer tu punto de vista y dar a conocer a la comunidad este tema tan importante y que no deje de estar presente. Cuéntanos, Bien. ¿cuál es la problemática? Bueno, la problemática de los loteos brujos comienza aproximadamente el año 2007 y empieza, por supuesto, con la toma de las playas en el país, que ya era una toma de bienes nacionales. Bienes nacionales puedes, de alguna manera, justificar que ese terreno te puede ser cedido con posterioridad. Acogiéndose un poco a ese contexto, empieza a surgir una nueva línea de loteos irregulares que es promovido principalmente por gente fraudulenta que decide estafar a las personas que están comprando utilizando un resquicio legal que se llama el derecho agrario. El derecho agrario que proviene desde la reforma agraria, que lo que pretende es que los inquilinos de las casas patronales no tuviesen que pagar de por vida una media por vivir en un territorio privado del patrón, digamos, ¿no? Dentro de un fondo. Entonces, los buenos inquilinos se les daba la posibilidad de comprar un derecho de uso agrario para tenencias animales y cultivos personales y para generar una pequeña finanza aparte a la familia, pero no significaba que el terreno tenía un rol de propiedad, seguía perteneciendo al fondo, pero el derecho de uso era tuyo. Utilizando ese resquicio legal, entonces gente inmobiliaria, básicamente, deciden en el fondo lotear por derecho. Pero es un loteo que si bien existe en un papel, es un pacto contractual entre dos personas que no tienen ninguna validez legal. Y ahí existe la confusión, ¿no? Que la gente dice, yo compré y quería vivir en el campo, quería tener un lugar y me lo vendió una inmobiliaria y fue a la notaría y firmé. Exacto, tú compraste un derecho de uso. Y después de 5 años, si no lo activas, si no lo rehabilitas, vuelve a ser parte del dueño, incluso tu derecho. Y de esa manera las personas dijeron, me compré un terreno, listo, y voy a construir una casa en la playa, voy a construir una casa en el cerro. Y resulta que no era así, que el uso de suelo asociado a esos terrenos, por lo tanto el costo de compra del pala inmobiliaria fue muy barato, no permitía la construcción de esa manera, no permite ese uso en realidad. Eso tiene varios motivos y ahí es donde empieza el conflicto medioambiental con esto, que no solo es un conflicto medioambiental, sino que también social, por lo que te explico yo, porque Claro. la gente queda atrapada en el fondo en una pseudo estafa donde ellos saben que compraron algo donde pueden hacer construcciones livianas, pero nadie les explicó muy bien y al final incluso nunca les traspasan las propiedades, nunca más también, ¿no? Porque las dan en prenda bancaria, ¿me entiendes? Porque la propiedad es tuya, entonces tú dices, ya, ok, yo te cedo ese derecho, pero si yo quiero vender mi casa, la puedo vender. Y si tengo un pacto bancario, la puedo hipotecar. Y también puedo decir, ya, ¿sabes qué? Se vende con los inquilinos. O sea, está esa posibilidad, ¿no? Eh, que la uses como una prenda de autocrédito también, para generar una empresa o algo así. Entonces, eh, ese es el problema, que las personas llegan, construyen, pero no están amarradas, no tienen al final ningún beneficio tampoco. No tienen beneficio social, derecho a escuela, junta de vecinos, eh,
no tienen aportes, por ejemplo, del INDAP, no tienen aportes, no pueden poner ese terreno como un terreno válido para postular una vivienda propia. O sea, en el fondo es un terreno que sirve solamente bajo la ley para tener animales y para tener plantas, para hacer cultivos. ¿Cuándo? Solo y cuando el uso de suelo lo permita. El problema del romeral es que esta zona particular es una zona de bosque nativo. El bosque nativo no es como nosotros pensamos, un bosque como de la Patagonia, gigante. No, en los bosques, en las zonas que son semidesérticas como esta, en el fondo se miden en cantidad de sombra. Por lo tanto, los arbustos, digamos, hierbas, trepadoras y todo eso que genera sombra, también se contabiliza para decir si esto es un territorio nativo. Eso bajo la ley medioambiental es así. Y de acuerdo a eso se estipula el uso de suelo. En el romeral el uso de suelo es silvo agropecuario. Tampoco yo puedo arar y plantar, porque no hay derechos de uso de agua, por una parte, y por otra parte, porque hay muchas especies protegidas que están en alta vulneración o casi en peligro de extinción, podríamos llamarlo así para que la gente lo entienda, y en peligro de extinción directamente, como los cururos, por ejemplo. Claro, y los Que son reptiles. topos que viven en el subsuelo, entonces si tú aras, les rompes, digamos, todo su ecosistema y por tanto generas un impacto muy fuerte en un lugar protegido. Entonces, colindan varias leyes, ¿no? Acá, eso es importante que la gente lo entienda. La ley de uso de suelo está definida por todo lo que tú vas a poder hacer en tu terreno. Cecilia, Y en el caso... ¿Mm? déjame aquí hacer una pausa para sintetizar lo que ya explicaste. Acá hay una historia de lo que significa el uso de esto de los derechos, ¿no es cierto? Que tú lo dejaste súper claro. Y ahora pasamos, y también esto ocurre en desmedro de el ecosistema, el medio ambiente, y genera conflictos medioambientales y conflictos sociales. Y ahora tú nos dices que además este bosque es para cultivo o para crianza de animales, ¿no es cierto? Pero ha sucedido lo contrario, esto de venir, ¿no es cierto?, construyendo y talando el bosque y haciendo otros usos de ese suelo, ¿verdad? Correcto, desgraciadamente Y pasamos a la ley. no existe una información abierta del gobierno sobre la ley. De hecho, un notario debería inmediatamente haber supuesto que era un loteo brujo, por eso la ley se ha ido también remodelando rápidamente y han cambiado las condiciones también para las personas que loteaban y las personas que compraban lotes. Por ejemplo, el año 2018 la ley se modificó e impidió que después de 5 años tú pudieras también comprar en bienes acceder a la tierra de bienes nacionales. Ese fue el primer gran cambio. El segundo gran cambio vino ahora, que dicen que solamente ya no se va a poder emitir más un certificado previo favorable del Servicio Agrícola y Ganadero para subdividir cuando no pase perfectamente con el plano regulador. ¿Ya? Porque esa también es una pregunta que muchas personas tienen en el Tomé, en el Romeral y tal vez incluso en el Huaquén. Bueno, si nosotros tenemos un uso de suelo, por decir agrario, bien, y ¿cómo vamos a regularizar nuestros terrenos? Podríamos regularizarlos, te fijas, por esta otra vía. No es así. No es así porque ya la ley, la nueva ley que todos están buscando, actualiza esa información y dice, todas las personas que hayan entregado un certificado previo o que hayan inscrito ya un plan de manejo al Servicio Agrícola y Ganadero para hacer más pequeña la propiedad y lotearla legalmente, tiene una fecha de caducidad. Lo que no se presentó antes del 2017 o no se aprobó antes del 2017 no va a estar en pregunta más tampoco. Eso dice la nueva ley. Entonces, la situación para el Tomé en realidad no cambia en absoluto. ¿Por qué no cambia en absoluto? Porque se solicitó ese certificado de informe previo, ya, y plan de manejo, ya el año 2017 para estos dos territorios. Y el SAC lo denegó. Obviamente, ¿por qué? Porque
caía dentro de bosque nativo. Exacto. Entonces, Entonces, la subdivisión predial mínima para estos territorios, ¿cuánto es exactamente y cómo se condice con el plan regulador que todavía no se aprueba, este plan del intercomunal de satélite borde costero? sí, que todos están esperando. Bueno, Ujú. actualmente, el plano regular actual que tenemos define que en una zona silvagropecuaria se puede subdividir de hasta 3,6 hectáreas el mínimo. 3,6 hectáreas. 3,6. Para una zona de uso agrario, ¿ya? Son 2 hectáreas, puede ser 1 hectárea con informe favorable. Ahora, para la comuna de Papudo, 1 hectárea ya es el mínimo divisible permitido también, que es Exacto. más grande que los 5.000 metros que nosotros escuchamos en Aysén o en la zona cerca del centro de Santiago. O sea, aquí Papudo tiene particularmente, se aferró a que menos de 1 hectárea no podía ser, aparte de este otro plano que es general del país, ¿no? Exacto. Y el nuevo plano regulador, no quedaron estas comunidades integradas. No quedaron integradas. Lo único que se logró fue reducir, si es que se firma, ¿no? Claro, Reducir de esas 3,6 hectáreas en zona silvagropecuaria, transformarlo a agrario y poder subdividirlo en dos. hasta 2 hectáreas. Pero eso no se ha aprobado y está en pregunta si se va a aprobar. Las personas dirán, ¿por qué si estamos hace tanto tiempo en el nuevo plano regulador no estamos como comunidad? Fácil explicarles por qué. El asunto es que cuando se hicieron las conversaciones para que las personas metieran observaciones, la asistencia de los vecinos no fue positiva. La verdad es que como los vecinos que viven en estas localidades son los residentes muy poquitos y la mayoría son viviendas vacías, donde la gente pertenece a otras juntas de vecinos, donde la gente no participa, digamos, del cotidiano de la comuna, no asistieron a hacer las observaciones. Por lo tanto, ¿Cuándo incluso ocurrió eso, Cecilia? ¿En qué oportunidad fue? ¿En qué año? la, la última instancia para hacer alcances al plano regulador intercomunal, si no me equivoco, fue hace 1 año y medio más o menos. Como el 2020. Eh, yo creo haber asistido ahí, pero yo consulté si había alguna incidencia en las personas que asistían y ellos dijeron nada, que ya estaba todo oleado y sacramentado. Es Entonces, que ya era el tercer llamado y se metieron 526 observaciones de último momento de claro, todas las comunidades medioambientalistas que querían proteger sus costas de las grandes inmobiliarias. Ahí se abrió un espacio. Se hizo a nivel de pequeña comuna, o sea, en el caso de nosotros se hizo en Puyalli ujú, 2 veces y una vez que era la última en Papugo, ¿no? Fueron 3 instancias. ya, Entonces, eh, pero no, ese es el problema. no prendió nada, no pasó nada. No, Mm. no. No, porque las personas no tienen, no comprenden todavía que en realidad necesitan luchar para cambiar la ley para poder ser aceptadas como pobladores. Ellos Exactamente, compraron pensando que están algunos en regla o que se va a solucionar de alguna manera o que alguien más lo va a hacer, pero no es así. no es así. Ese es el gran problema, no es así. Tú tienes unas imágenes que me presentaste de la problemática actual del Romeral. ¿Las tienes por ahí, esas imágenes, esas fotos? Mira, esa foto que tienes puesta ahí es muy interesante para que la gente vea cómo sucede esto. Esa foto que tú tienes ahí es del año 2018. Eso es un bosque al lado de quebrada con vertientes de agua limpia, donde está el abrevadero oficial de la gente que tiene animales, de todas las parcelas que comparten acá, ¿no? Porque no son todo el sector tampoco pobladores irregulares, ¿ya? Para que se entiendan, Sí. sino que están intercalados. Mm, Entonces ahí hay un choque también de cultural, pero bueno. Y esa parcela se detuvo la retroexcavadora que está trabajando en ese momento.
básicamente porque yo llamé a los vecinos y hice un mini video para los vecinos que estaban acá viviendo, pidiéndoles ayuda porque estaban derribando los árboles. Al ser derribados los árboles, nosotros detuvimos la retroexcavadora y acudió el Servicio Agrícola y Ganadero y acudió la CONAF y recién nosotros nos enteramos que era bosque nativo. Esa retroexcavadora se detuvo ahí y la venta estuvo detenida durante 2 años, ¿ya? Y ese mismo lugar que tú ves ahí fue reforestado por la comunidad y se hizo un huetripanto y se trajeron muchos árboles y se reforestó después de este suceso que tú ves ahí, Ujú. donde entró la máquina y empezó a hacer esos caminos que no contaban con ningún plan de manejo ni ninguna petición de nada para hacerlo, ¿ya? Y eso se reactivó y se volvió a vender y Mm, volvieron a botar los árboles que habíamos plantado. no te puedo Y decir. ahora tenemos ahí cerca de una gran losa de cemento y varias casas de personas que están muy complicadas, obviamente, como sus vecinos. Y bueno, en la foto actual, donde yo te puedo mostrar, es esto. No sé si se alcanza a ver aquí. Espérame un poquito que dejo de compartir para que se vea completa. Esa, Ujú. ahí Pues está. acá esta es una foto actualizada ya de ese momento que no teníamos todavía descripción de Claro. nada. Aquí está el límite de ¿Qué hay ahí? Perdón, no se escucha bien. Ah, es el bosque, el santuario de la el santuario. naturaleza. Ya. El nuevo santuario de la naturaleza, recién Es que ratificado por está decreto ya. presidencial, Ujú, ¿no? Pasa por aquí el límite, ya. Y ahí ¿no? atrás están las Por dunas, aquí. están todas las Por dunas. aquí. Mm, Claro, ahí están las dunas de Longotoma, ahí está el río La Ligua, y aquí al otro lado del cerro viene el Petorca, ¿no? sí, Entonces, acá tenemos una situación donde la población está a menos de 800 metros esta es la duna de la zona prácticamente. límite, Mm, claro. Y esta población tiene el conflicto de que además es parte de por ley, es parte de la amortiguación claro, ecológica de este humedal, claro que de sí, este santuario. claro que sí. Entonces acá tú puedes ver, cuando yo te digo esto, y esta población, ¿te fijas? Es una línea muy clara entre lo que hace el mundo y lo que no hace el mío. Yo acá te puedo mostrar a lo mejor alguna otra foto, ¿ya? Esta es la parcela misma que tú estabas mostrando, Sí, ahí se ve con claridad. ¿ya? Y aquí tú te puedes en los lugares donde la gente ha acabado más, ¿no? Para hacer instalaciones. Y hay una destrucción no solamente de los árboles, sino que se destruye el suelo. Exacto, Y exacto. el suelo cumple una labor fundamental en esta zona porque es duna. Sin suelo, ¿qué va a pasar? Sin suelo, la próxima lluvia grande se va a deslavar y sin árboles, la duna que viene del otro lado cubre. De Claro. hecho, ha subido como 3 metros la duna los últimos 3 años de Con el altura, viento, claro, claro, claro. ¿no? Sí, Entonces, yo creo que la única posibilidad de resolver el problema es con conciencia y con la comunidad. Porque yo te puedo hacer una lista de todas las leyes que colindan en el fondo en estos casos, que generan al final una trampa mortal para todos, porque incluso hay personas que tienen esperanza y dicen, vamos a contratar un arquitecto, un ingeniero y vamos a hacer un levantamiento como condominio. Sí, pero cuando tú llegas a entregar todo eso después de haber invertido un montón de plata, resulta que cuando sale a relucir ya los detalles, se dan cuenta que es una amortiguación de un humedal de santuario de la naturaleza, que hay especies en peligro de extinción, que no hay agua, que no hay servicios, que no hay alcantarillado, que los caminos no miden el ancho, que las casas están a menos de 3 metros del camino o pasaje, claro, que te claro. impiden absolutamente también regularizar incluso por la vía rural. Incluso por Que la vía. nosotros digamos, mira, está Puyancón, están Los Guindos, Longotoma, algún día también fui regular. No,
lo siento, tenían el acceso, hicieron las cosas más ordenadas. Ellos dijeron, estamos en una zona rural, vamos a tener un acceso a agua potable, que es potable, certificada, acceso a luz, certificada, vamos a hacer un alcantarillado certificado, vamos a tener fosas sépticas certificadas, vamos a hacer los caminos del ancho de acuerdo a lo que la ley dice, las postaciones de luz van a ir por el lado que la ley dice, vamos a tener una salida de agua para las aguas lluvias. Entonces, hay un trabajo estructural que te dice a ti, sí, esta es un buen lugar para tener una población, es posible proyectarla a futuro con una densidad determinada de habitantes. Eso aquí no ocurre. Esa misma parcela que tú estabas mostrando y que yo te mostré acá en la foto, tiene ahora un problema muy grave. En la primera lluvia grande que vino este año ya juntó la quebrada, porque está en quebrada, ¿no? Y arrasó una parte del terreno. Lo que va a ocurrir la próxima lluvia es que la casa que está arriba empiece a deslizarse. Lo que pasa con las casas que están en los bajos, donde es zona arenosa, pantanosa, como es el caso de Puyalli, nosotros tuvimos 17 años de sequía, sí, pero cuando llueve el agua vuelve a tomar su posición. Cuando el río sube, el agua vuelve a tomar su posición. Eso significa que las casas que están en los bajos, Las Vegas, la zona que sería pantanosa o donde hay ollas, por ejemplo, de arcilla, significa que esas casas se van a inundar simplemente. O van a ser enlodadas si es que hay un derrumbe. Entonces, por eso, cuando tú llegas a la municipalidad a hacer un levantamiento, el ingeniero también ve, de acuerdo al plano regulador, cuáles son las zonas de riesgo. Claro que sí. Entonces, Claro que sí. para resolverlo, ¿qué necesitamos? Necesitamos que la misma comunidad tome conciencia, que se ponga rápidamente a plantar árboles para que la casa no se caiga, que traten de hablar con el SAC y la CONAS para fortalecer sus planes de manejo y salir a lo mejor de demandas que la propiedad arrastra desde el dueño que les trató de vender cuando cortó los árboles. Y trabajar en conjunto, pero acercándose a la ley y tratando de buscar canales alternativos. El nuevo plano regulador se demoró 9 años. Exactamente, claro. Y todavía no se firma. Cuando a mí me dijeron hace un par de días, ¿y será posible echarlo todo atrás y agregar a estas comunidades? ¿Pasarían las comunidades con la nueva propuesta de plano regulador oficial que tienen las otras ciudades? ¿O sería como, incluso después de 9 años más, cambiarlo y que te des cuenta, chuta, mi casa no está en el lugar correcto, el camino no es el correcto, ¿está? O sea, Sí, ya, es un finalmente, infinito. es tremendo, pero la idea de nuestro propósito junto contigo y tal vez con otras organizaciones también, porque las personas igual poco a poco están tomando nota y conciencia de esto. Hagamos la última intento de solicitar entonces que esto se tome realmente en consideración por las autoridades competentes, por el SAC, especialmente y particularmente con el municipio que tampoco solo no puede, también tiene que estar apoyado por la comunidad. En resumen, y para finalizar, ¿qué le decimos entonces a nuestras autoridades? A ser sensato y a tomar responsabilidad, como tú dices, sobre el problema, porque se puede trazar una estrategia de trabajo. Ya, de hecho, nosotros hicimos una mesa técnica en su momento con todos los servicios, incluida la municipalidad. Y se descubrió que obviamente lo primero es evitar que se siga expandiendo la población. Ese es el Porque problema. tampoco las calles, los estacionamientos, la playa, los servicios públicos Toda. alcanzan para, por ejemplo, la población flotante que nos visita. Sí. ¿Ya? Entonces, Un en stop, términos hay que también de la hacer un stop delincuencia, real, un pare tiene que ser, real. mira, Mm. ¿qué pasa? Pasa esto. La CONAF hace su trabajo y hace demandas. El SAC hace denuncias y demandas. ¿Ya? ¿Quién investiga cuando es un delito ambiental muy grande y se dañó una especie en peligro de extinción? Debería ser canalizado a través de la policía local por una denuncia que se haya hecho correctamente en Carabineros
¿ya? La policía de investigaciones que investiga con sus propios técnicos específicos profesionales, ¿ya? Cada uno de los puntos. Porque hay una cosa especial dentro de la policía de investigaciones que se llaman delitos medioambientales. Exacto. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre con todo esto? Cuando se determina que hay un error que merece, digamos, un acto punitivo emitido por la ley, que está descrito en la ley. Primero que nada, la municipalidad, en el caso de ella, no los fiscaliza ni los aplica. Ahora, yo cuando digo la municipalidad es un poco también injusto, puedo decir, porque la municipalidad tiene parte en el organismo del DOM, que es la Dirección de Obras Públicas, que es la que tiene competencia en esta área, la que debería fiscalizar y controlar las edificaciones. Es un punto muy importante porque nosotros en las mesas de trabajo, ¿qué concluimos? Concluimos que incluso cuando la comunidad quiere hacer su parte y llama a fiscalizar que hay una tala ilegal o algo así, se tiene que reforestar según la ley en el mismo lugar que fue destruido. Pero ¿qué pasa si es que esa Dirección de Obras Públicas no fiscaliza y no le dice o no advierte a las personas que acaban de comprar que no pueden bajo ningún punto de vista construir? Porque si no, no se va a poder plantar sobre esa parcela más, ¿no? O sea, no se va a poder recuperar el ecosistema más. Y porque ellos van a quedar entrampados en toda esta cosa que te dije que es una pesadilla. No lo hacen. Entonces, ¿qué pasa? La propiedad se traspasa. La propiedad se traspasa con esa carga de reforestar, ¿ya? La demanda no, porque la demanda fue a nombre de una persona que era el dueño que vendió Claro, o que claro. rompió. Pero se traspasa con esa carga de plan de manejo, que tiene que reforestarse ahí mismo. ¿Me entiendes? Entonces, las personas que construyen quedan ahí, las personas que necesitan reforestar quedan ahí, todos los servicios medioambientales, el SAC, la CONAF, la DEA, que ve las aguas, ¿no? Todos ellos quedan ahí también poniendo con su parte, digamos, las demandas y todo, pero si se construyen esos lugares, en el fondo se pierde el objetivo, porque sí se recauda dinero por una parte y las personas sufren, pero no se recupera la naturaleza más. Ya, pero Entonces Cecilia, la todo, Dirección de Obras Públicas todo lo que tú dices, tiene mm, el deber, disculpa, tiene el deber de fiscalizar, sí, tiene el deber de hacer el compromiso con la comunidad, porque además eso va en prejuicio de la comunidad misma. Mira, en la comunidad de Zapallar, si tú vas a hacer una ampliación y la hiciste sin permiso, discúlpame, pero la multa te llega en un plazo de 3 semanas y son como 500.000 pesos si trataste de hacer un segundo piso. Entonces, bueno, obviamente la aplicación de la ley también implica que la municipalidad recauda, tal vez incluso para sustentar los servicios para esta nueva población que pretende recibir en un futuro cercano o que ya tiene. No puede tampoco quebrarse, ¿cachai? Y no recaudar lo que la comuna merece, porque necesitas que saquen más basura de más personas, se necesita. Entonces, ahí hay un dejo de, como de mohín político, en el sentido de que las autoridades no se comprometen realmente más allá de un micrófono. Yo te lo puedo sí, decir de nuestros diputados, parte de ahí, ¿ya? sí. De los Y al final Ceremi, ellos dicen, sí, vamos a regularizar, vamos a cambiar el plano regulador, y uno sabe, se demoró 9 años, y mm. están todas estas trabas por abajo, ni que lo cambien la población nunca Ceci, bajo esas tenemos condiciones. que terminar nuestra entrevista. Ha sido muy, muy importante, muy interesante, pero destacar en conclusión, entonces, que nuestro trabajo es comunicar y educar, difundir, pero también llamar la atención a nuestras autoridades para que asuman su responsabilidad. La Dirección de Obras de Papudo tiene altísima responsabilidad, así como otras de todo el país, y ojalá poder conversar con los vecinos, acercarnos nuevamente a una conversación y a un plan de trabajo real. Porque a veces las mesas comienzan, duran un mes y desaparecen las mesas. Gracias, Cecilia. Un gran abrazo y nos veremos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, yo invito a la gente de verdad a meterse en el tema y a mejorar los espacios de acuerdo a la ley vigente, que planten nativo, que aprendan a conocer lo que está a su entorno, que se acerquen al mundo rural, que se acerquen al mundo rural,
a los tiempos, a ver las estrellas, a tener caballos a mi alrededor, a poder ver un zorro por ahí, los sonidos de los pájaros, y tal vez desde esa nueva experiencia, repoblar ese lugar que compraron en conjunto con la comunidad y trabajar en las mesas, ir a las mesas, ir a las asambleas, conversar directamente con los servicios, solicitar compromisos concretos a la comunidad, también de parte, no solo de los medioambientalistas, no solo de los papuanos que han estado aquí desde siempre, ni de la gente del campo, también de las personas que vienen a ocupar un espacio en nuestra comuna, ¿no? Exacto. Eso. Bien. Fundación Papudo en su programa Todos Hablan con Cecilia Iturra de El Romeral, defendiendo el territorio, el ecosistema y el medio ambiente. Hasta la próxima, Cecilia.